punto de acuerdo por el que se ratifique el nombramiento expedido a favor del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica. El dictamen se encuentra publicado en la Gaceta de este día. Solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su punto resolutivo. Doy lectura al punto resolutivo del dictamen. Único. En uso de las facultades que le confiere la fracción séptima del artículo 78 constitucional, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidió a favor del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica. Es todo, señor presidente. Gracias. Está a discusión el punto de acuerdo. Al no haber quien solicite la palabra, voy a pedir a la Secretaría proceda a recoger la votación nominal sobre el punto de acuerdo. Muy bien. Se va a recoger la votación nominal. Iniciaremos por el lado derecho del salón. Se solicita a los legisladores ponerse de pie y manifestar el sentido de su voto. José Luis Obando, a favor. Humberto Benítez Treviño, sí. Maritelma Guajardo, a favor. Víctor Castro, a favor. Sotelo, a favor. García Portillo, a favor. Pérez Cuevas, sí. Solís Acero, a favor. Jaime Cárdenas, a favor. Leonel Godoy, a favor. Navarrete, a favor. Martel, a favor. Luis Rico, sí. Cristina Díaz, a favor. Francisco Rojas, a favor. Soreda Novelo, sí. Emma Larios, a favor. Rueda, sí. Álvarez Mata, por el sí. Villarreal García, sí. Torres Tomás, sí. Guerra Abud, sí. Lagos Galindo, sí. Jiménez Macías, sí. Castro Trenti, sí. ¿Falta algún ciudadano legislador o legisladora de emitir su voto? ¿Falta algún legislador o legisladora de emitir su voto? Se va a recoger a continuación la votación de la mesa directiva. A favor. A favor. José Luis Jaime, a favor. González Morfín, a favor. Señor presidente, se emitieron 29 votos en pro y 0 votos en contra. Muchas gracias. Aprobado el punto de acuerdo. En consecuencia, se ratifica el nombramiento que el titular del Poder Ejecutivo Federal expidiera en favor del ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina como embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica. Comuníquese. Informo a la Asamblea que en el salón contiguo a este recinto se encuentra el ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, por lo que solicito a los senadores a los siguientes legisladores: al senador Fernando Castro Trenti, a la senadora Adriana González Carrillo, al diputado Víctor Castro Cosío, al diputado Juan José Guerra Abud y al senador Julián Huitrón Fuentevilla, lo inviten a pasar al interior de este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta.
Ruego a todos los presentes ponerse de pie. Ciudadano Armando Gonzalo Álvarez Reina, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de embajador extraordinario y plenipotenciario de México ante la República de Costa Rica, mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señor embajador. A nombre de la Comisión Permanente le deseo mucho éxito en su encargo. Pasamos ahora a la discusión de 23 dictámenes con puntos de acuerdo. Adicionalmente, tenemos anunciados desde la sesión anterior la reserva para su discusión de los siguientes dictámenes: el relativo a la protección y defensa de los derechos de los mexicanos que realizan viajes al Reino de España, uno sobre el combate al lavado de dinero, otro sobre introducción ilegal de armas de fuego en el territorio nacional, uno más sobre la asignación presuntamente irregular de contratos a diversas empresas, otro sobre la ejecución de los laudos dictados en materia laboral, otro relativo a la situación de la sequía en el país. A estos dictámenes debemos agregar la reserva de un dictamen de la segunda comisión relativo al ramo 25 en el presupuesto de egresos para el 2012 y otro de la primera comisión para solicitar la investigación de delitos cometidos en agravio de ciudadanos derivados de motivos electorales. Los 23 dictámenes que no tienen reserva están publicados en la Gaceta de hoy para su conocimiento. En consecuencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueban los 23 dictámenes que no tienen anuncio de reserva para su discusión. Consulto a la Asamblea en votación económica si son de aprobarse los dictámenes que no se reservaron para discusión. Quienes estén porque se aprueben, favor de levantar la mano. Muchas gracias. Quienes estén porque se rechacen, favor de levantar la mano. Aprobado, señor presidente. Muchas gracias. Aprobados los acuerdos, comuníquense. Daremos ahora lectura al dictamen de la primera comisión, con punto de acuerdo para solicitar la investigación de delitos cometidos en agravio de ciudadanos derivados de motivos electorales. Debido a que se encuentra publicado en la Gaceta de este día, solicito a la Secretaría de lectura únicamente a su parte resolutiva. Doy lectura al dictamen. Primero, se exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz y a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que en el ámbito de sus respectivas competencias realicen de manera expedita, objetiva e imparcial una investigación sobre la agresión sufrida por la candidata a diputada federal Leticia López Landero, ocurrida el 31 de mayo en Córdoba, y de conformidad con esta investigación consignen ante autoridad judicial a él o los presuntos responsables de tales actos. Segundo, la Comisión Permanente exhorta al respeto y garantía a los derechos humanos de los integrantes del movimiento Yo Soy 132 y condena la agresión sufrida por estos el pasado 8 de junio en el Estadio Azteca. Tercero, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión exhorta a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Chiapas para que se integre de manera expedita, objetiva e imparcial la investigación sobre el asesinato de Edgardo Hernández Corzo, cometido por Ulises Grajales el día lunes 11 de junio en el municipio de Villaflores, Estado de Chiapas, y se consigne ante la autoridad judicial correspondiente
Asimismo, se exhorta a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República para que realice las investigaciones que le competan en este caso. Cuarto, la Comisión Permanente hace un llamado a todos los actores políticos a no actuar con violencia en ninguna zona del país, ni antes, ni durante, ni después de la jornada electoral del próximo 1 de julio, y a respetar el voto ciudadano y la voluntad popular que éste exprese. Es todo, señor presidente. Muchas gracias. En consecuencia, esta discusión. Para hablar sobre este asunto, se concede el uso de la tribuna al senador Carlos Navarrete Ruiz, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Y asimismo informo a la Asamblea que para el debate, la discusión de este dictamen, se ha pactado 2 rondas de intervenciones que después de la intervención del senador Navarrete se ordenarán por número de integrantes del grupo parlamentario en la Comisión Permanente de menor a mayor. En consecuencia, tiene la palabra el senador Carlos Navarrete. Muchas gracias, senador presidente. Compañeras senadoras, senadores, compañeros diputados, diputadas. Esta comisión permanente seguramente va a aprobar el dictamen que la primera comisión nos ha turnado, relacionado con el proceso electoral que el pasado domingo tuvo México, donde millones de mexicanos acudieron a las urnas. El PRD votará a favor de este dictamen y quiere hacer algunas consideraciones alrededor del proceso mismo que se llevó a cabo el pasado domingo, Eliana. La Comisión Permanente es el espacio para el debate político y no puede simplemente dejar pasar lo que ocurrió el domingo, que fue un paso más en el proceso democrático de México. Una elección competida, una elección con millones de mexicanos acudiendo a las urnas, después de campañas intensas, en donde los candidatos tuvieron la oportunidad de presentar sus propuestas en las plazas, en los foros, en la televisión, en la radio, en todos los espacios que la ley permite. El resultado ha dejado perplejos a algunos, ha dejado sorprendidos a otros, ha dejado satisfechos a quienes hasta hoy presuntamente tienen la mayoría electoral a través de su candidato presidencial. Pero frente a este proceso hay que decir algunas cosas para que no haya equívocos. Lo primero que hay que decir es que el proceso electoral está en curso todavía, no ha culminado. De acuerdo con la ley, el primer paso se dio en las urnas el domingo, pero hoy en la mañana se empezó a instalar la sección de cómputo en 300 distritos electorales del país, de presidentes, de senadores, de diputados federales. Aún no se entregan constancias de mayoría a nadie, aún no se califica la elección presidencial. De acuerdo con la ley, será el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quien determine quién es el presidente electo en los tiempos y con las facultades que la ley le señala. Lo segundo que hay que decir es que el Senado de la República y la Cámara de Diputados en su momento introdujeron derechos de partidos y de candidatos y de ciudadanos en la Constitución y en el Código Electoral. Y los derechos son para ejercerse. Por lo tanto, tengo una primera definición a nombre del grupo parlamentario, del PRD. Rechacemos el coro que se empieza a formar en el país, inducido y con interés, que pretende descalificar políticamente a quien ejerce derechos constitucionales y derechos legales en un proceso que está en curso y que todavía no culmina. No hay ningún candidato derrotado ni ninguno triunfante, digámoslo con claridad. El proceso todavía no culmina porque apenas está haciéndose el cómputo distrital en los órganos del IFE. El tribunal aún no conoce de los resultados y por lo tanto no ha calificado la elección. Por lo tanto, señores,
una precisión no menor, no hay presidente electo en México, No hay presidente electo. Ya se pueden adelantar algunos a festejar, está muy bien, festejar no es un delito, emborracharse tampoco. Puede haber una borrachera de gusto, eso puede hacerse, pero legalmente no hay presidente electo, como no hay diputados electos ni senadores electos todavía. Tercera precisión. Hace 6 años hubo un reclamo masivo en el país que se concentró en el Zócalo con un grito emblemático. Queríamos que la elección se aclarara y se exigía que se contara voto por voto y casilla por casilla. Eso se dijo en el 2006. Hoy hay que decirlo con claridad. El voto por voto y casilla por casilla está en la ley. En la reforma constitucional del 2007, en un acuerdo de todas las fuerzas políticas, lo colocamos como un derecho de partidos y de candidatos. Es más, está normado en el artículo 295 del Código Electoral. Está establecido en qué casos y por qué causales los paquetes se abren, los votos se cuentan, los votos nulos se revisan, se hace un nuevo escrutinio y se coloca en un acta circunstanciada el resultado de ese voto por voto en las casillas. No es ni producto de caprichos, ni de exigencias indebidas. No es tampoco descalificar lo que los mexicanos hicieron, por el contrario. Abrir los paquetes y contar voto por voto y verificar las cifras es un derecho ciudadano de partidos y de candidatos contendientes. E insisto, está en la ley. Lo introdujimos justamente para que si ocurría en 2012 algo como lo que está ocurriendo, no hubiese dudas. Todos pudiésemos estar claros de qué fue lo que decidieron los electores en las urnas. Por lo tanto, anuncio que a partir del acuerdo del IFE, que hoy por la madrugada emitió, y que está ahí en manos de los órganos electorales de los distritos, y también de los partidos, el IFE ha instruido a los comités distritales cuáles son las causales para abrir los paquetes. Están normadas por incisos, están precisadas, y no será difícil que con las causales que el IFE ha determinado en su acuerdo se puedan abrir alrededor de 78,012 paquetes de la elección presidencial, que se puedan contar los votos en 87,806 casillas en la elección de senadores y en 86,328 paquetes electorales de la elección de diputados. ¿Por qué? Porque hay causales en la ley que permiten y acreditan la petición. Hay paquetes que no traen el acta de escrutinio por fuera y por lo tanto hay que abrir el paquete para sacar el acta. Hay actas ilegibles, normal en un proceso. No todos tenemos buena letra, es más, algunos la tenemos pésima. Por lo tanto, no se nota lo que dicen ni las cifras, o las copias son ilegibles. Hay actas que no corresponden en sus sumas, de boletas recibidas, boletos de votos emitidos y boletas sobrantes. Hay votos nulos, subrayo este tema, votos nulos que son mayores que la diferencia entre el primero y segundo lugar, y por lo tanto corresponde ir a verificar si los votos son nulos en realidad o no. Hay incluso 17 casillas, qué bueno que sean muy poquitas, qué bueno que esta historia ya pase al pasado, 17 casillas donde todos los votos son por un solo partido. En el 88 teníamos miles así. Hoy en el 2012 solo hay 17 de más de 144,000 casillas. Hay, cuidado con esto, de acuerdo con las actas de los resultados, votaciones que la suma de los votos emitidos suman más que el número de electores en la lista nominal.
Tiene que abrirse el paquete para revisarse. Si había 680 electores en la lista nominal y aparecieron 691 votos, ¿qué pasó? La ley permite abrir el paquete, revisar todo y hacer el cómputo en el comité distrital. En fin, hay causales. Por lo tanto, no hay duda de que el proceso está en curso en el marco legal, con opiniones encontradas, pero lo que me interesa subrayar es que el Partido de la Revolución Democrática está ejerciendo sus derechos como partido y el de sus candidatos a presidente, a senadores y a diputados en el marco de la legalidad, en los comités distritales. No importa que hoy se instalen y terminen el sábado por la noche o domingo por la madrugada. Será una larga jornada donde participarán miles de representantes de los partidos. Termino. Hay que ver en el presente lo que está ocurriendo, pero hay que ver también en el futuro lo que tenemos que hacer. El pueblo de México, a través de las elecciones, ha impedido que se reinstaure el presidencialismo monárquico en México. Cualquiera que sea el resultado electoral, México no tendrá un monarca como presidente con poderes extraordinarios, con controles de las cámaras, con un resultado de las urnas que equívocamente piense que le da facultad para todo. No lo habrá. No habrá un presidente con mayoría parlamentaria en las cámaras tampoco, de acuerdo con las tendencias, veremos. Pero lo que sí hay es necesidad de revisar la calidad de nuestros procesos electorales, compañeras y compañeros. Y termino, señor presidente. No puede ser que después de la reforma constitucional de 2007 y la reforma legal del 2008, otra vez sean los medios los que estén en el centro del debate. Los medios electrónicos, sobre todo, que pretenden influir, que manipulan, que toman partido, que afectan o favorecen a candidatos, que influyen más allá de lo que la ley les permite para determinar quién gana y quién pierde una elección. No es posible que las múltiples empresas encuestadoras de México fallen como han fallado en sus resultados. Después de cobrar millones y millones de pesos por cada encuesta, son los nuevos ricos de los procesos electorales. Ya no son los partidos, son las empresas encuestadoras. Y que después de fallar por 1, por 11 o por 15 puntos, simplemente digan, hombre, nos falló el cálculo, vamos a revisar a ver qué pasó. Pero ni siquiera disculpas llegan. Y finalmente, el dinero. Acotamos el uso del dinero para comprar radio y televisión, pero se nos colaron por otras rendijas el uso de dinero ilegal por fuera de los controles del IFE, que distorsionan totalmente los procesos electorales. Son 3 temas: medios de comunicación, empresas encuestadoras y dinero a raudales por fuera de los controles legales, los que han deformado el proceso electoral que acabamos de vivir. Y eso les va a corresponder seguramente a los senadores, a los diputados de la nueva legislatura y a los partidos políticos. Eso es lo que vamos a hacer y, por supuesto, esperaremos el resultado del IFE y del tribunal para determinar el comportamiento político de la izquierda respecto a lo que viene. Pero termino diciendo, la izquierda ha logrado cerca de 16 millones de votos en el país. Ha ganado estados, distritos, senadores de mayoría, la capital del país. Sabemos lo que tenemos de responsabilidad en las manos. Sabemos lo que tenemos que aportar para el proceso democrático mexicano. Lo vamos a hacer con energía, defendiendo nuestros derechos y representando bien a los millones de mexicanos que votaron por la opción de izquierda. Muchas gracias. Gracias, senador. Informo a la Asamblea que en esta primera ronda se han inscrito el diputado Jaime Cárdenas, el senador Julián Huitrón, el diputado Juan José Guerra, el diputado Arturo García Portillo y el senador Fernando Castro Trenti. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el diputado Jaime Cárdenas Gracio, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Gracias, presidente, compañeras y compañeros legisladores. Los hechos que estamos viviendo estas horas creo que deben ser motivo de reflexión
de lo que debemos hacer como país para contar con un sistema democrático, y también deben ser motivo de análisis para determinar qué calidad tuvo esta jornada electoral que transcurrió el 1 de julio de este año, al igual que todo el proceso electoral. Diría que en relación con lo que estamos discutiendo, con el dictamen que estamos discutiendo, es muy importante en nuestro país que las autoridades electorales tengan un origen y una orientación distinta. ¿A qué me refiero al origen? Las autoridades electorales de este país, consejeros, magistrados electorales, titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, no deben ser consecuencia de las designaciones de las cuotas partidistas. Mientras los órganos electorales en nuestro país sean producto de acuerdos entre los partidos políticos, estos órganos electorales no tendrán la debida independencia. Es muy importante que los consejeros electorales, que los magistrados, que el titular o la titular de la FEPADE sean electos por los ciudadanos, provengan de un ejercicio democrático y no sean el resultado del acuerdo entre las fuerzas políticas mayoritarias, porque eso condiciona su independencia y su imparcialidad. En segundo lugar, es muy importante que tengamos autoridades electorales proactivas, no autoridades reactivas. Las autoridades electorales en este país se han caracterizado por escoger siempre la interpretación de la ley más tradicional, más ortodoxa, la que recorta derechos fundamentales y principios democráticos. Debemos exigirles a los consejeros electorales, a los magistrados electorales, al titular de la FEPADE, a la luz de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año pasado, que realicen interpretaciones jurídicas para maximizar los derechos fundamentales de los ciudadanos y para promover los principios democráticos. Están obligados, por lo que establece el artículo 1 de la Constitución, realizar interpretación conforme y garantizar plenamente los derechos fundamentales, no estas interpretaciones letristas gramaticales que reducen derechos humanos y principios democráticos. Respecto al asunto del dinero que planteaba el senador Carlos Navarrete, aquí también es oportuno que hagamos reformas constitucionales de gran calado en el país. La Auditoría Superior de la Federación debe tener plenas atribuciones constitucionales y legales para fiscalizar las participaciones federales en los estados. ¿Cuántas de esas participaciones federales se destinan a fines electorales, a fines proselitistas, a fines de clientelismo político? Según la Alianza Cívica, lo comentaba hace un momento en su informe de la observación electoral sobre la jornada pasada, cerca del 28% de los ciudadanos de este país venden su voto. Es decir, el voto ciudadano es susceptible de compra y coacción. No lo decimos nosotros, no lo dice el PT, no lo dice el PRD, no lo dice Movimiento Ciudadano, lo dice Alianza Cívica. 28% de compra y coacción del voto en este país. Respecto, seguramente también en todas las entidades y de todos los partidos, no lo negamos, pero es un hecho grave que afecta a la validez y a la calidad del sistema electoral. Respecto al tema de programas sociales, tanto federales, estatales, municipales, ¿cuántos de estos programas sociales no se utilizan con fines clientelares, electorales? Aquí necesitamos reformas muy profundas a la Constitución para que los derechos sociales, los derechos económicos y culturales no estén tutelados a través de programas sociales, sino que estos derechos económicos, sociales y culturales se puedan tutelar, se puedan hacer exigibles por vías jurisdiccionales ante los tribunales. Necesitamos en México establecer el amparo social. Los programas sociales lucran con la pobreza de la gente,
Consideran a la gente no como ciudadanos de primera, no como personas libres e independientes, sino como personas subordinadas a la potestad estatal. Esto no es posible. ¿Y qué decir de los eventos que conocimos en este proceso electoral, del financiamiento paralelo, del asunto de Monex que denunció el Partido Acción Nacional y que también denunciamos nosotros? Eran 70 millones. Parece que la cuenta de Monex ya va en 160 millones de pesos. Esto va a incidir en el tope de gastos de campaña. Seguramente y en el momento procesal oportuno, la autoridad electoral determinará violaciones al tope de gasto de campaña, financiamiento paralelo, y habrá una multa millonaria al Partido Revolucionario Institucional. Yo no tengo la menor duda de todo ello. Y que la violación de tope de gasto de campaña en México no constituya a nivel federal una causal de nulidad electoral, me parece gravísimo. Y ya de los medios, ya ni abundo. Aquí el senador Huitrón Fuentevilla se referirá al tema de las encuestas, cómo las encuestas en este proceso electoral se utilizaron con un fin claramente electoral, y no hay responsabilidad para las empresas encuestadoras, y no hay ni siquiera una disculpa ni ética en estas empresas encuestadoras que orientaron y condicionaron la participación de los ciudadanos y el derecho a la información. Por eso, y con esto termino, nosotros como izquierda, como movimiento progresista, estamos empeñados en agotar todas las instancias que provee el Estado de Derecho. Vamos a acudir a la Sala Superior del Tribunal Electoral y a las salas regionales. Vamos a promover los juicios de inconformidad y los recursos de reconsideración que establece la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, porque consideramos que este proceso electoral no fue limpio, no fue transparente, no fue equitativo, en pocas palabras, no fue democrático. Necesitamos tener sistemas electorales democráticos, autoridades electorales independientes e imparciales, ciudadanía que no sea comprada por su condición de miseria, por su condición de subordinación al poder público. Necesitamos tener un clima distinto y generar un país diferente, tal como lo demandan los jóvenes de Yo Soy 132. Debemos tener ciudadanos democráticos, libres, reflexivos, pensantes. El voto debe ser libre, secreto, sin coacción, sin compra, sin presión. Todo esto aún está pendiente en nuestro país y lucharemos meses, años, décadas por todo ello, hasta que tengamos por fin en México un sistema democrático y un auténtico Estado de Derecho. Nuestra lucha es totalmente legal, es totalmente jurídica y es totalmente responsable. Tenemos un compromiso con el pueblo de México y no le vamos a defraudar al pueblo de México. Vamos a luchar por los derechos humanos de los habitantes de este país y vamos a luchar por los principios democráticos que inspira la Constitución General de la República. Muchas gracias por su atención. Gracias, diputado Cárdenas Gracia. Y tiene ahora el uso de la tribuna el senador Julián Huitrón Fuentevilla del Grupo Parlamentario Movimiento Ciudadano. Con su venia, señor presidente. Sin derecho no hay solución. La crisis que padecemos es porque las normas jurídicas vigentes no se cumplen. No necesitamos ni nueva constitución ni nuevas reformas electorales. Hay que cumplir con el derecho positivo vigente. Hay que sujetar a quienes participan en esta contienda a las normas jurídicas.
sin derecho, estamos en una crisis. Y eso estamos viviendo hoy. Específicamente voy a referirme a algo derivado de la observación y voy a referirme específicamente al papel de los medios masivos de comunicación en el pasado proceso electoral, pero voy a escoger un caso concreto que ustedes también lo vivieron. Diario Milenio, Televisión Milenio. Durante 101 días nos dicen, y les creemos, que han practicado cada día 1.157 encuestas, que han dado como resultado una diferencia de 15 a 20 puntos porcentuales durante 101 días. Y evidentemente, quien tiene como única fuente de información la televisión, está siguiendo puntualmente lo que este medio dice respecto a los candidatos. Lo vemos en la televisión, se repite específicamente, tiene nombre y apellido, Ciro Gómez Leiva, Carlos Marín, repiten en sus columnas, y si seguimos puntualmente lo que ahí ocurrió, el resultado es lo que quiero destacar con ustedes. Después de 101 días, con una breve nota de 10 renglones, confiesan y dicen, nos equivocamos. Eso está escrito en el periódico. ¿Cómo nos equivocamos? ¿Qué quiere decir esto? Que durante 101 días indujeron, dirigieron la inteligencia para provocar una reacción de contrainteligencia y manejar los medios respecto a la población. Si durante 101 días oímos permanentemente que esa es la diferencia y llegamos al último día y hoy los cómputos dicen la diferencia es 6%, durante 101 días fue manipulada la información por medios masivos de comunicación, específicamente el que he señalado. Y lo señalo con nombre y apellido porque así es y a ellos además les gusta que así se diga. Yo como senador de la República y en este foro tan importante, el más trascendente del país, vengo, les doy la cara y les digo, manipularon a la opinión pública. Pero no acaba ahí esta cuestión, porque es muy importante, y esto lo dejaré para mi segunda intervención, que entendamos todos los mexicanos que estamos de acuerdo con la ley en 6 pasos del proceso electoral que no ha terminado. Se inició con la preparación, tenemos resultados de la elección, evidentemente se ha iniciado este conteo, hay un resultado, hay impugnaciones y vendrá al final la declaratoria de validez para que el Tribunal Federal Electoral entregue al presidente próximo de la República su constancia y los otros órganos a los diputados y senadores. Por eso es tan importante, y de ahí concluyo con lo que empecé, que la norma jurídica, que la ley electoral, que los principios constitucionales sean respetados por todos nosotros, para que el resultado, sea quien fuere el vencedor, tenga la legitimidad suficiente para enfrentar el reto de este país durante los próximos 6 años, y que coadyuvemos, y Movimiento Ciudadano lo expresa a través de mí, para apoyar a quien resulte, de acuerdo con la ley, presidente de la República. Es todo. Gracias. Muchas gracias, doctor. Don Juan José Guerra, tiene usted el uso de la voz.
Gracias, presidente. Senador Navarrete, en lo personal, y estoy seguro que todos los miembros de mi partido, avalamos, suscribimos totalmente la propuesta que usted acaba de hacer en esta tribuna. En el Partido Verde, como usted, en su partido, y creo que todos los demás partidos, avalamos el principio que tiene que aplicar la ley, tiene que aplicar la legalidad y por encima de cualquier otra cosa, la ley es la que tiene que valer. Nosotros en el Partido Verde estamos tranquilos porque confiamos en las instituciones que juntos todos los mexicanos hemos creado para que puedan calificar procesos como el que sucedió este pasado domingo. Senador, respaldamos la propuesta de legalidad que usted acaba de hacer aquí. Por otro lado, colegas, yo creo que los mexicanos tenemos que estar muy tranquilos. Tenemos que estar muy tranquilos porque sufrimos y tuvimos una elección pacífica, una elección tranquila, con una participación histórica. Hubo más del orden de 50 millones de mexicanos que salimos a las urnas, entre funcionarios de casilla y representantes, 3 millones de mexicanos, casi 3 millones, que estuvieron durante varias horas montando las casillas y contando los votos, y que lo hicieron con gran responsabilidad, con gran eficiencia, con honestidad y con mucho amor a México. Todos ellos, no tengo duda, merecen la confianza del Congreso y merecen la confianza de todos los mexicanos. Escuchamos durante las campañas, colegas, propuestas de todos los candidatos, y yo creo que son propuestas que se deben y debemos tomar en cuenta. Usted lo dijo, senador, usted lo dijo, que necesitamos que las propuestas que se hicieron durante las campañas de los 4 candidatos puedan ser tomadas en cuenta. Nadie hoy en día gobierna solo. Hoy se gobierna con los partidos, se gobierna con el Congreso, tanto diputados como senadores, y se gobierna con la opinión de todos los mexicanos. Ese es un proceso que hoy en día es irreversible. Yo estoy convencido que este país necesita de una izquierda fuerte, una izquierda propositiva. Estoy convencido que también necesitamos de una derecha que proponga, que haga, que dé ideas, que permita construir el México que todos necesitamos. Y estoy convencido que necesitamos de un centro que haga valer hoy por hoy la mayoría que tiene y que le permita al nuevo gobierno, con el apoyo de la izquierda y el apoyo de la derecha, construir lo que este país necesita. Señores, hay un gran problema de inseguridad en el país, hay un gran problema de pobreza y hay un gran problema de desconfianza. Hoy, como nunca, los mexicanos tenemos que estar unidos en torno a nuestro gobierno. Hoy, como nunca, los mexicanos nos debemos tener confianza en nosotros mismos. Yo los invito, colegas, a que juntos nos estemos unidos para ayudarle al próximo gobierno, como se ha dicho, quien quiera que sea, y quien quiera que las instituciones decidan en su momento, lo podamos apoyar y podamos construir el México que todos queremos y todos necesitamos. Gracias. Gracias, don Juan José. Don Arturo García Portillo, tiene usted el uso de la voz. Gracias, con su permiso, señor presidente. Es justo y es correcto que esta Cámara, esta Comisión Permanente, haya podido abrir el espacio para pronunciarse sobre uno de los acontecimientos políticos más importantes de nuestra historia reciente, la pasada elección presidencial y del Congreso Federal. Quiero manifestar algunas ideas, algunos posicionamientos acerca de la postura del Partido Acción Nacional sobre este proceso. En un primer momento, inmediatamente después de las elecciones, hemos reconocido
que de acuerdo a la información preliminar disponible hasta ese momento, los resultados no nos favorecían. No más y no menos, porque estamos de acuerdo con que ese proceso aún no ha concluido. Estamos de acuerdo con que deben efectuarse los cómputos, deben de revisarse las actas, deben de resolverse en la instancia jurisdiccional todas aquellas impugnaciones debidamente fundadas y motivadas, y debemos esperar al pronunciamiento final del tribunal para la declaración de presidente electo. Estamos hablando de la interpretación de los resultados hasta este momento como los vemos. Lo hemos reconocido así porque no podemos darle más al país tiempos de incertidumbre, no podemos someterlo a la tensión del conflicto permanente, no podemos someter al país a la espera y a la postergación de las reformas que se requieren indudablemente. Pero esto no quiere decir, y no se entienda ni se interprete esta posición, ni como una capitulación, ni como un olvido de todas las cosas que ocurrieron durante este proceso electoral. Y les voy a recordar solamente algunas. Están pendientes y se van a resolver y se van a revisar todas nuestras denuncias acerca del uso ilegal de dinero y de recursos públicos en este proceso electoral. Se va a resolver y se va a saber perfectamente lo que ocurrió con el movimiento de dinero a través de tarjetas de débito de Monex. Debemos hasta eso reconocerles cómo se han sofisticado en sus procedimientos de entrega de despensas. Ya por lo menos evolucionaron a ser cibermapaches mediante tarjetas de despensas en tiendas de autoservicio. Ya por lo menos cambian un poco sus modos, pero el fondo es exactamente el mismo. Eso se tiene que resolver, se tiene que investigar y resolver todas las denuncias que están en la FEPADE acerca de la intervención de funcionarios públicos, desde gobernadores hasta operadores de todo nivel en estos procesos electorales. Se tiene que resolver de dónde salió ese dinero en efectivo que tenían en casas de operación y de seguridad en los días previos a la elección. Se tiene que resolver el uso y el gasto abusivo en publicidad. Se tiene que resolver y tenemos que saber acerca del uso propagandístico de las encuestas electorales, de las cuales ya no nos queda ninguna duda en este momento. Se tiene que resolver acerca de los mecanismos coercitivos de presión corporativos que de todo tipo usaron. No olvidamos, no dejamos de ver ese tipo de circunstancias, no dejamos de reconocer eso que ocurrió y que se tiene que resolver en la instancia jurisdiccional si queremos darle una oportunidad a nuestro sistema, en nuestra naciente institucionalidad, a nuestros jóvenes procedimientos de nuestra joven democracia, para que puedan pronunciarse en forma definitiva sobre este proceso electoral. El mandato de las urnas es inequívoco solamente si nos atenemos a los números que estamos observando. El 62% de la población no votó por el candidato presumiblemente triunfador. Eso es algo que no deben olvidar y no deben dejar de reconocer la pluralidad de nuestra sociedad, que no tienen mayoría ninguna de las dos cámaras, que perdieron casi 20 puntos a lo largo de esta campaña electoral por una mala evaluación de su propuesta y de su propuesto. Ese es el resultado que hay que entender. Finalmente, hay que ver hacia adelante efectivamente. Hay que entender lo que nos están diciendo los electores mexicanos. Y lo que está hacia adelante y fundamentalmente es la agenda de reformas profundas que le siguen haciendo falta a este país. Mal haríamos si este proceso electoral sirve solamente para cambiar de siglas y no para cambiar de modos.
y no para ir a las reformas profundas que se requieren, postergadas por mezquindad, por negligencia, por incompetencia, por muchos factores, pero que este país sigue teniendo enfrente de sí todos sus problemas, sigue teniendo enfrente de sí el problema de la pobreza, de la falta de educación, del problema de la inseguridad, que requiere transformaciones en serio. A eso los invitamos, a eso les exigimos, por eso el Partido Acción Nacional está y seguirá estando en pie de lucha, no nos rendimos, no nos vamos a detener ante este resultado, vamos a seguir adelante, vamos a ser estrictos, exigentes, observadores de que esta agenda de reformas del país, que el país requiere, se cumplan a cabalidad. No vamos a ceder un solo paso en eso, ahí nos van a tener en las cámaras, en las calles, en los congresos locales, haciendo este tipo de exigencias, porque México ya cambió, porque México no va a regresar a los tiempos del autoritarismo, porque no vamos a dar pasos atrás en la transparencia, en el profesionalismo de los órganos de gobierno, no vamos a dar pasos atrás en la libertad de expresión, no vamos a dar pasos atrás en la estabilidad económica, no vamos a dar pasos atrás en el desarrollo de la infraestructura, no vamos a dar pasos atrás en el sistema de salud, no vamos a dar pasos atrás. Ahí vamos a estar empujando esa agenda, para eso sirvieron estas elecciones, para eso vamos a estar ahí y seguir adelante. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene el uso de la voz don Fernando Castro Trenchi. Adelante, eminencia. He escuchado con el mayor del interés y de los respetos los distintos puntos de vista que hasta este momento se han manifestado. Recojamos en primer término que el proceso electoral de este año se basa en las nuevas reglas que todos profundizamos, mejoramos y construimos. Este nuevo Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, que fue producto de un esfuerzo emergente, profesional, dedicado de todas las bancadas de la actual integración del Senado de la República y de la primera legislatura de Cámara de Diputados. Se revisaron todas aquellas inconsistencias que nos expresó y arrojó el proceso electoral del año 2006. Sí, efectivamente tiene razón el senador Navarrete cuando narra puntualmente todas aquellas disposiciones que concibe el Código Federal de Procedimientos, Instituciones y Procedimientos Electorales, cuando va narrando todas las razones de impugnación que habrán de presentar a través de sus representantes en los órganos distritales. Bien hecho, senador Navarrete, porque efectivamente ustedes fueron parte importante de la construcción de las normas. Estas normas que hoy nos permiten resolver frente a la discusión con reglas y con instituciones más sólidas que en el 2006. Sufrió también la institución responsable de la conducción de los trabajos una profunda transformación. No fueron ajenos los mexicanos, las mexicanas que componen al Poder Legislativo, al Congreso General de la Unión, no fueron ajenos a lo que México expresó hace 6 años. Se trabajó y se construyó una ley marco para la reforma del Estado que permitió que todos los actores, en medio de una crispación por diferencias de criterios de transparencia, que nublaban la transparencia que todos hubiésemos deseado, se permitió a que el trabajo de ambas cámaras, de esos mexicanos y mexicanos, de todos los partidos políticos, que arrojaron datos esenciales, que construyeron y le dieron fuerza y vigor a las instituciones mexicanas.
Sí, no hay duda. Hay derechos ya consignados, hay rutas que prevén justamente estas nuevas normas para que ningún elemento o paz manche nuestro proceso electoral. Efectivamente, debemos de sentirnos todos orgullosos y responsables de haber avanzado. No hay duda, merece bien el reconocimiento a la izquierda mexicana con el notorio avance que tuvo en su proceso electoral. Es cierto, no hay en este momento una declaratoria de validez, por tanto, no hay un presidente electo. Sí lo hay, un candidato que fue recibido con aceptación por los electores y de una mayor magnitud que le permitió hoy tener 3.200.000 votos de diferencia, que son mucho mayores que la cantidad de votos nulos que aparecen en los apartados de las actas en discusión. Es cierto también que debemos continuar el derecho y los integrantes de las legislaturas tienen la obligación de ir actualizando las demandas de la sociedad y estar actualizando las normas frente a estas demandas. Es cierto, es importante profundizar los pasos que ya dimos en el pasado para lograr reglas de mayor transparencia y mayor calado que den peso a la equidad frente a cualquier suceso o cualquier señalamiento. No podemos ser omisos. Hay discusión alrededor del proceso, es cierto, pero podemos estar los que aquí nos encontramos hoy satisfechos porque dejamos rutas legales y procedimientos para que los paquetes se abran, efectivamente, en las condiciones que establece la ley, el artículo 295 de este código en comento, da la pauta para la revisión de los votos nulos. Es cierto, da la pauta para que las inconsistencias evidentes sean revisadas de detalle. Es cierto también, hay errores matemáticos que pudiesen en algunos casos, en algunas secciones, en algunas casillas, modificar ese resultado en una casilla. Pero todas esas son reglas que le dan peso y poder absoluto a nuestro sistema jurídico mexicano. Ya hay instituciones con esta solidez. El Congreso escuchó, recibió el reclamo de la sociedad y transformó sus reglas y sus instituciones. Hemos sido claros, ningún voto al margen de la ley, ningún voto opaz. Tenemos la firme determinación de apoyar lo que aquí han venido expresando quienes me han antecedido en el uso de la voz. Lo apoyamos. Qué bueno que están en este momento funcionando los 300 distritos electorales en sesiones de cómputo distrital. Qué bueno que ahí se están discutiendo por las y los mexicanos que forman parte del órgano electoral y por los representantes de los partidos. Qué bien que ahí se está discutiendo qué error, qué inconsistencia es evidente y qué paquete se tiene que abrir. Qué bueno que ya hay esta norma y qué bueno que hay un cauce legal para resolver los problemas de la República. Enhorabuena a todos, enhorabuena pues, porque consecuente con las normas estamos en una nueva etapa del proceso. El ciudadano mexicano, el mexicano ya se expresó. No podemos dejar de reconocer la copiosa votación. Más del 60%, 62%, nos falta todavía 1.23 en el PREP para acumular la participación entusiasta de los mexicanos. Nuestro país se reinserta nuevamente en abatir la abstención y hoy el elector tuvo diversas posibilidades de transparentar su voto. Todos conocimos el manual
que ofreció el órgano electoral, en donde identificaba y le indicaba al elector las diversas posibilidades de expresar su voto. Seguramente pudiese haber errores en sumatorias que se van a transparentar a partir de hoy y que terminen cuando, conforme a la ley, pero conforme la transparencia lo permita, y que concluyamos el domingo con la nueva etapa del proceso en donde ya se empezará a hacer el análisis efectivamente de la integración de las diversas cámaras. Efectivamente, ya a partir de la sesión de cómputo que se hará el próximo domingo. Concluyo. Hemos avanzado, no hay duda. Esta elección tiene más transparencia que el año 2006 y mejores reglas para que profundizar con la transparencia y que los mexicanos tengan claro que su voto se respetó. Enhorabuena al Congreso mexicano, enhorabuena a los partidos políticos que defienden su voto, enhorabuena a aquellos que honran su palabra y rescatan en los hechos el valor de su firma. Vamos nuevamente a privilegiar el acuerdo y el pacto de civilidad firmado. Requerimos una unidad nacional que haga posible profundizar el proceso democrático y lanzar hacia una nueva ruta a la República, en la medida que los problemas están y no esperan a que las políticas y los políticos se pongan de acuerdo, en medida que las grandes reformas de la nación le corresponderán a las nuevas integraciones del Congreso General de la Unión, con un nuevo presidente de México que cuente con la declaratoria de validez consecuente, con la enorme cantidad de votos recibidos y con la enorme diferencia que hacen de hoy un nuevo México y un nuevo encuentro entre todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, don Fernando. Don Jaime Cárdenas Gracia, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Llama mucho la atención este discurso tan bonito, tan bien construido del senador Castro Trenti, que señala que hubo maravillas en este proceso electoral, que todo se condujo por los cauces legales, conforme a los principios democráticos. Y yo me gustaría hacer algunas preguntas. ¿Por qué el Partido Revolucionario Institucional no impulsa en los consejos distritales el recuento total de los votos? ¿Por qué no pide el voto por voto, casilla por casilla? Si ganaron, bueno, sí, la ley, pero el 295 permite la apertura de paquetes electorales en un gran número de supuestos. Según el reporte del IFE, hay más de 110,000 casillas de las 140, a un reporte del día de ayer del IFE, de 143,000 casillas donde podría abrirse el voto por voto. ¿Por qué no se maximiza el principio de certeza que prevé el artículo 41 de la Constitución? Eso también es la ley y eso también es el orden jurídico. Y no vamos al voto por voto, casilla por casilla, y ustedes demuestran, como priistas, pues, que ganaron la elección. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué se oponen a la apertura de paquetes electorales y demandan un cumplimiento tradicional, ortodoxo de la ley, con la interpretación mínima para evitar abrir el mayor número de casillas electorales? Me pregunto también, aquí varios legisladores hemos condenado la actitud de las empresas encuestadoras que utilizaron las encuestas durante días con fines electorales. ¿Por qué no hay una condena por parte del Partido Revolucionario Institucional al uso electoral de las encuestas? Yo no he oído a ningún legislador del PRI diciendo, pues sí, las encuestas se utilizaron con fines propagandísticos electorales. No lo he escuchado. ¿Por qué no condenan al papel de los medios de comunicación electrónica? Los medios de comunicación electrónica, sobre todo las dos grandes televisoras, sobre todo una de ellas, Televisa, tuvo siempre una actitud parcial
a favor del candidato del Partido Revolucionario Institucional. ¿Por qué no se condena a esta empresa televisora? ¿Por qué no le dicen, también me pregunto, por qué no le dicen a la sociedad cuánto recibieron de financiamiento paralelo? ¿Por qué no le dicen, pues mira, en Monex hubo tantos millones de pesos y se emplearon así, parte de esos recursos se utilizó para pagar a los operadores políticos del PRI, otra parte de ese dinero se utilizó para comprar votos? ¿Por qué no le dicen a la sociedad cuántos miles o millones de votos compraron de los ciudadanos mexicanos? ¿Por qué no exhiben los contratos con empresas como Soriana, o convenios o acuerdos, en el sentido de la compra de los votos? Y en fin, muchas preguntas que nos hacemos los mexicanos. Creo que el Partido Revolucionario Institucional está ya colocado, dando por hecho que ganaron las elecciones, cuando este proceso electoral no ha concluido, cuando aún no tenemos resultados, porque lo que tenemos son simplemente informaciones preliminares, no definitivas, no oficiales, que ya consideran que su candidato ganó la presidencia de la República, cuando su candidato a la presidencia de la República pues es un candidato más, y donde su candidatura es susceptible de anulación por o el resultado mismo del proceso electoral o la validez del proceso está sujeto a la anulación, a la invalidación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y también quisiera hacer un comentario más respecto, por ejemplo, a este reconocimiento prematuro en esta sede del Senado de la República de gobiernos extranjeros al candidato Peña Nieto. ¿Por qué inmediatamente se apresuraron los ingleses, los norteamericanos, los españoles en felicitar a Peña Nieto? Pues yo solamente encuentro una explicación. No solamente es por ignorancia o por desconocimiento de la ley electoral mexicana, que establece que el proceso concluye hasta la calificación definitiva que realiza el Tribunal Electoral. Yo creo que estos reconocimientos prematuros antes de tiempo de muchos gobiernos extranjeros a Peña Nieto y a su supuesto triunfo tienen que ver con el deseo de estas potencias extranjeras por hacer negocios a costa de los mexicanos. Estos reconocimientos de los ingleses, de los norteamericanos, tienen que ver con el petróleo de México, tienen que ver con la energía eléctrica de México, tienen que ver con las minas de nuestro país, tienen que ver con las costas de nuestro país. Están deseosos de que Peña Nieto privatice este país y les entregue los recursos naturales de México para beneficiarse y enriquecerse a costa de la renta petrolera de los mexicanos y a costa de los mexicanos. Entonces, este es el contexto, un contexto global en donde los grandes intereses económicos del mundo, los grandes intereses económicos y mediáticos de este país han impuesto a un candidato a la presidencia para que ese candidato a la presidencia promueva un modelo económico neoliberal que irá en contra de la voluntad y de los derechos de millones de mexicanos. Y hay de ustedes y hay de mí, nos acordaremos de esto, si en caso de que el Tribunal Electoral valide la elección que supuestamente le da el triunfo a Peña Nieto, ya se acordarán de mí, cuando una de las primeras medidas de este futuro gobierno, si es que es validado por el Tribunal Electoral, será proponer al Congreso de la Unión el aumento de impuestos, principalmente del impuesto al valor agregado, al valor añadido. Encontraremos ese tipo de políticas antipopulares, antinacionales en el futuro gobierno. Un futuro gobierno que seguramente, si es así validado por el Tribunal Electoral, estará al servicio no del pueblo de México, estará al servicio de los grandes intereses económicos nacionales y extranjeros. Un gobierno que promoverá, que maximizará el modelo neoliberal
que atenta contra los derechos sociales, económicos y culturales de los mexicanos. Eso es lo que pienso de este proceso electoral, un proceso electoral inequitativo, un proceso electoral en donde los medios de comunicación electrónicos jugaron a favor de Peña Nieto, en donde las encuestas se utilizaron con fines electorales, en donde se compraron miles y millones de votos de mexicanos en la miseria. Este es el proceso electoral que seguramente algunos sectores de la población intentarán que sea validado por un tribunal electoral, en donde el presidente del propio tribunal electoral pues ya dijo que independientemente de la argumentación que hagamos en la izquierda y de nuestro medio de impugnación, no habrá cambio. Por eso a ese presidente del tribunal electoral lo vamos a recusar, porque juzgó prematuramente y antes de tiempo. Eso es lo que tenemos sobre la mesa: ilegalidades, inequidades, violaciones a los principios constitucionales y darles la espalda al pueblo de México. Por eso nosotros seguiremos luchando para cambiar estas injustas condiciones políticas, electorales y económicas del país. Gracias. Gracias. Don Tomás Torres Mercado, tiene usted el uso de la voz.